y compañeras, compañeras que habéis venido de todo el país valencià, del norte al sur de nuestra comunidad, a celebrar el Día de la Rosa, el Día de los Socialistas, el día en que celebramos que estamos orgullosos de ser del PSPB, orgullosos de ser del PSOE, de la familia socialista, de esa familia que no levanta fronteras, que nuestra única bandera es la igualdad, que pertenecemos a la nación de todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. A esa familia pertenecemos. ¡Orgullo, compañeros! Pertenecemos a la familia que tiene clara cuáles son las prioridades, donde los ciudadanos están por encima de las banderas, los que mantenemos que es necesario el diálogo, aunque las dos partes nos ataquen, los compañeros que por eso necesitamos ahora más que nunca estar unidos y ser sensatos, porque estamos en un momento de mucha polarización. Por eso ahora más que nunca es necesario hablar con una única voz, porque sabemos que en el PSOE hay muchas voces y todas valiosas, pero en este momento necesitamos secretario general del PSOE, que representa a todos los socialistas de España, a todo el PSOE, que tiene un papel fundamental. Tenemos un papel fundamental. Pero tenemos para ello que tener un proyecto que hable claro, que le diga a los que se quedan decepcionados con el estatut que nosotros tenemos un proyecto que quiere acabar con la España que se enfrenta por banderas y quiere construir la España que se une por derechos. A todos los que se indignaron el pasado domingo cuando veían gente, señoras, arrastradas por las calles, les tenemos que decir que los socialistas no queremos vencer, los socialistas queremos ganar, porque se vence con la imposición, con la fuerza, pero se gana con el diálogo, con el convencimiento, con la política, y es ahí donde estamos los socialistas, es ahí. Y también, compañeros, a todos aquellos que también se lo tenemos que decir, a todos aquellos que van con la monserga de que España nos roba, amigos, la solidaridad no es robar. La solidaridad entre territorios no es robar. Aquí los únicos que roban es la derecha española y, por cierto, también la catalana. Como se atrevió a denunciar un compañero nuestro, Pascual Maragall, un socialista valiente. Y lo recuerda a él y recuerda a todos los compañeros socialistas de hoy del PSC, a nuestros compañeros, a nuestros alcaldes, a Miquel Iceta, a Nuria Marín. Tenemos que tener el recuerdo de ellos, de que estamos bien orgullosos, que están demostrando estar a la altura, porque para estar a la altura en política es dar la cara cuando las cosas están difíciles, y por eso ahora les tenemos que decir desde aquí, desde Valencia, que estamos orgullosos de ellos, por cómo están defendiendo nuestro proyecto, nuestras siglas, nuestras banderas, y decirles que gracias, gracias y gracias desde Valencia, que no estáis solos, porque los socialistas de Valencia también queremos cambiar como ellos España, cosas de España. Y es ahí donde te necesitamos, Pedro. Necesitamos a ti y a todo el PSOE. A nuestro presidente te necesita para reivindicar una financiación que nos permita tener los mismos derechos. Nosotros no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser tampoco queremos ser menos. Ahora la derecha dice que no toca hablar de esto. ¿Cómo no va a tocar hablar de barracones? ¿Cómo no va a tocar de las colas de sanidad porque no hay financiación? ¿Cómo no va a tocar hablar de los retrasos en el pago de la dependencia? Si eso es de lo que toca hablar, de los derechos de la ciudadanía, de eso es de lo que tenemos que hablar todos los valencianos y valencianas y los socialistas, si no sabemos hablar de otra cosa. Eso es lo que realmente importa, los derechos sociales, y ese es nuestro proyecto, y por eso pedimos una financiación justa. Y ya para acabar, que tenemos que ir acabando, quiero deciros que también hoy celebramos un momento especial, es nuestro primer Día de la Rosa, en donde celebramos que tenemos un socialista al frente del Palau de la Generalitat y un ayuntamiento de izquierdas que está cambiando a mejor las cosas, a mejor, porque nos costó mucho cambiarlo, compañeros y compañeras. Han sido 20 años de sufrir, 20 años de larga espera, pero realmente ha merecido la pena.
ha merecido la pena porque hoy ya no hay ningún niño que vaya al colegio con la mochila vacía de libros porque sus padres no puedan pagarlo. Ahora nuestros mayores ya no tienen que decidir entre comer o pagar los medicamentos porque hemos quitado el copago. O todos los enfermos de hepatitis C tienen derecho a vivir porque hay una Generalitat que cuesta lo que cuesta, les va a pagar sus medicamentos. Ha costado mucho, compañeros y compañeras. Costó 20 años en la Generalitat y 24 en el Ayuntamiento, pero ha merecido la pena. Ha merecido la pena tener a un presidente de la Generalitat socialista que está haciendo de esta comunidad una comunidad más justa, más digna y que genera más confianza. Gracias, Chimo. Y ahora doy paso a nuestro compañero Pedro. Pedro, gracias por venir en Valencia.